Buenos días, camaradas. Muchas gracias por la invitación. De verdad que muy alegre por estar en este estudio. Un estudio que trae mucha inspiración, porque desde que uno entra en diferencia a otros lugares, que uno, llega criticando porque no hay ni una foto del comandante Chávez, no hay una foto del comandante presidente Nicolás Maduro, del Che, de Ali Primera. Esto está forrado de nuestros líderes, del general Simón Bolívar y de aquellos que hoy nosotros tenemos que honrar con las próximas victorias. El comandante Hugo Chávez es el presidente y comandante invicto, y nosotros tenemos la gran obligación de mantenerlo invicto en las próximas victorias. Como tú decías, hoy, ayer y hoy, porque en esencia lo que nosotros somos es unos soldados, teniente de fragata retirado, hoy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, analista político y sobre todo un soldado del pueblo, que es lo que el capitalismo se empeña a dividir: la Fuerza Armada por un lado y el pueblo por otro. Tanto es así que el anacrónico diligente Julio Borges insiste en cada aparición pública que él tiene de decir que los militares tienen que volver a su cuartel. No. Y lo repite 1000 veces y no entendió o no ha entendido o no entenderá, porque el cerebro no se lo permite, de que el pueblo y la Fuerza Armada se fusionaron en un solo cuerpo. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en el año 1999 a Ramón Guillermo Aveledo, precisamente el secretario. Yo en esa época era estudiante todavía de comunicación social, hice una entrevista y él hablaba como politólogo, porque también él ha sido profesor universitario en la materia, de que los militares, la presencia de los militares en la política venezolana es tan antigua como la propia república, lo cual es un hecho. Pero, ¿cuál es la diferencia, teniente, entre la participación de los militares en la historia venezolana antes de la Revolución Bolivariana y la participación de los militares hoy? También no estoy hablando del militar que limpiaba la casa en el jardín limpiaba el pasto en el jardín del general. Como la canción de Ali primero. Como la canción de Ali. Yo estoy hablando también de nuestras figuras importantes. Yo estoy hablando del general Medina, yo estoy hablando de Juan Vicente Gómez, estoy hablando de Simón Bolívar, de los diferentes militares que apoyan. ¿Cuáles serían las diferencias del papel que juegan los militares hoy a aquel papel de la Cuarta República? Fíjate que es muy interesante y muy importante tu pregunta. Más que todo sobre el concepto y la premisa de que la historia del pasado, la historia es la política del pasado, me refiero. La historia es la política del pasado. Hay que recordar que el ejército libertador es el único que ha salido a su frontera a liberar y no a dominar. Ahí vienen unos códigos, ¿eh? Claro. Hay unos códigos. Sobre nosotros existe la esencia de la libertad, no del control y el dominio, como han desarrollado los diferentes imperios y que actualmente toma vigencia ese código de dominación sobre el imperio norteamericano, o está vivito y coleando sobre el imperio norteamericano. Pasado eso, sabemos que el militar venezolano ha logrado, y creo que la palabra no es logrado, corrijo, ha mantenido su esencia aún con el uniforme de donde vienen sus raíces. Cuando Cristóbal Colón se nos pintó, fíjate, un héroe donde aparentemente los civilizados vinieron a descubrir los animales, es decir, era el encuentro entre las civilizaciones. Sí, claro. Y eso eso inició la desfiguración de nuestra historia. Pero hay una historia que para nosotros era innegable, de que había un libertador que liberó a 6 naciones, que conquistó la libertad y la independencia a caballo. Y bueno, la línea de su vida venía de un mundo pudiente, nació en cuna de oro y terminó sin camisa. Y murió con camisa prestada. Pero también nos vimos sobre nuestra educación militar, y debemos decirlo así, no solamente militar, sino un poco más allá, en nuestra primera fase de estudio, llámese estudio primario, estudio secundario, donde nos vendieron una historia hasta fastidiosa.
Estudiar historia era algo que generaba apatía en el estudio, e incluso no le daban la importancia, más le daban importancia a otras materias que a la historia. Pero cuando tú revisabas la historia, te das cuenta que el Bolívar que estaba ahí no era el Bolívar que decía carajo, no era el Bolívar que decía revolución, lo mutilaron. Era el Bolívar con la nariz perfilada, muy parecido al español monarca. El de la y además de eso, que habla el de la estatua de bronce, y además que hablaba con un léxico muy refinado. Bueno, Hugo Chávez, hablando de la estatua de bronce, bajó a Bolívar de la estatua de bronce, lo convirtió en pueblo, y comenzó el pueblo a descubrir que Simón Bolívar era igual a ellos, y que ellos eran igual a Simón Bolívar. Como pasó aquí, y permíteme hacerte el símil, porque Chávez encarnó como militar, como político, como humano, como campesino, encarnó al pueblo, y hoy el pueblo encarna a Chávez. Por eso es que cuando tú ves a estos fascistas, mentirosos, anacrónicos, preguntándole a nuestro pueblo, bueno, ¿y dónde está Chávez? Ustedes dicen que Chávez vive, ¿verdad? Y ustedes burlándose, porque una manera de burlarse es que no terminaron de entender que hoy el pueblo personifica a Hugo Chávez. ¿Dónde tú quieres ver que Chávez vive? Métete a los barrios. ¿Tú quieres ver a dónde Chávez vive? Métete a un Pedeval, métete a un Simoncito, métete a una escuela bolivariana, etcétera, un CDI. O entonces también hablamos, si queremos ver a Chávez, en la Unión Cívico-Militar. Es decir, la presencia de los militares, lo hablábamos en aquella época, claro, estamos hablando del año 99, tenía que ver con la visión que había de el temor constante de que siempre el militar estaría al acecho para dar un golpe al militar de turno o al civil de turno, porque claro, también eso ocurrió. Ahora, la diferencia es que hoy no es ese papel o esa visión de temor, sino que hay como una especie de colaboración, de simbiosis entre los civiles y los militares. Existe una unión y eso evidentemente se traduce en una cotidianidad diferente. Dicen los grandes estudiosos, y nosotros también, que estamos aquí dando esta gran batalla, reconocemos que Hugo Chávez fue un líder espiritual. Ajá. Líder espiritual. ¿Por qué te digo esto? Para dar respuesta a tu pregunta. ¿Te recuerdas aquella canción de Ali Primera que decía que la oligarquía iba para el Panteón Nacional no a generarle honores a Simón Bolívar, sino a verificar que estuviera bien muerto? Porque no podían detener algo que no se puede detener, que son las ideas. De todo el pensamiento de Bolívar andaba por ahí, regándose en el pueblo, en los cuarteles, etcétera. El 27, 28, 29 de febrero, el pueblo salió a la calle a reclamar el golpe de Estado que está dando Carlos Andrés Pérez contra el pueblo. Claro. Y por supuesto a recuperar lo que eran sus derechos, pues su derecho al acceso a la comida, su derecho al acceso a la alimentación, etcétera. ¿Por qué te digo esto, camarada y hermano? Porque lamentablemente en esa fecha, en esos días de febrero, en el año 89, la Fuerza Armada, dirigida por oficiales formados en la Escuela Las Américas, dieron órdenes de disparar contra el pueblo. Dieron instrucciones de reprimir al pueblo. En ese momento nos cayó la maldición de Bolívar, del pensamiento de Bolívar. Pero el 4 de febrero del 92, Hugo Chávez, consciente de esa marca, consciente de esa impotencia, consciente de que teníamos que liberarnos de esa maldición, se fue con un grupo de Quijotes, de Sanchos, y se fueron a esa rebelión popular militar del 4 de febrero del 92, y fue cuando la Fuerza Armada reivindicó a Bolívar, reivindicó al pueblo, y se reivindicaron ellos en ese momento histórico. Y voy y hago el salto hacia el 11 y 12, 13 de abril. De 2002. Del 2002. Y ahí sucedió lo que usted, camarada, acaba de aquí resaltar de manera importante para los que nos escuchan. La fusión cívico-militar, la fusión perfecta entre el 27 de febrero del 89, donde salió el pueblo civil,
y el 4 de febrero del 92, que salió el pueblo militar a conquistar los mismos derechos que se habían arrebatado, se unió en un solo cuerpo el 11, el 12, el 13 de abril del 2002, cuando Hugo Chávez fue secuestrado por los mismos enemigos de la patria de ayer, de hoy, y que continúan asediando la paz de nuestro pueblo. Abriles, febreros y abriles, y es tan emblemáticas esas fechas, ¿no? El mes de febrero también comenzaron conflictos en Venezuela, que tienen una gran diferencia, por supuesto, con los conflictos de febrero de 1989. Rebelión de ricos contra pobres, lo definió Mark Weisbrod, que es periodista del diario The Guardian, que estuvo aquí en Venezuela. Y hay libros que están saliendo de esas fechas de abril de 2002. Por ejemplo, el caso de este libro, Abril Rebelde, Lealtad a prueba de golpe. Hay testimonio de 10 oficiales de seguridad que acompañaron al comandante supremo Hugo Chávez en el rescate del hilo constitucional, y durante esos días, y uno de ellos es nuestro invitado, el teniente de fragata de la Fuerza Armada Nacional, Cristian Medina, a quien por supuesto le preguntamos sobre esos días, 11, 12 y 13 de abril. Un hecho del 11, un hecho del 12, un hecho del 13 en la vida de ese teniente de fragata Cristian Medina en ese momento que estaban ocurriendo estos acontecimientos. Sí, en aras del tiempo voy a dar respuesta a tu pregunta sobre 2 puntos, o diría yo, 2 esencias que se presentaron ahí y que fue el contenido del hombre y de la mujer que hoy tenemos: la lealtad y la traición. Es la sustancia, pues. Es la sustancia. Porque unos traicionan y porque otros son irreductibles en la lealtad. El día 11, por puntualizar, el día de la arremetida. El día de la arremetida. Y que comenzó el estado de zozobra, comenzó el estado de sospecha, comenzó el estado de persecución por parte de una derecha que, como hoy, no le importa la vida de los venezolanos, y ya tenían dentro del plan unos muertos, tenían unos plan ya situaciones trágicas de secuestro, de paramilitarismo, de todas esas animaversiones del capitalismo. Porque en esto hay que recordar que el fascismo es el nivel superior del capitalismo. Correcto. ¿Verdad? Principio que hay que... Y el agente violento del capitalismo también. Y hay que tenerlo bien claro. Estas definiciones que son, unos lo llaman filosofía, otros lo llaman ciencia, pero hay que tenerlo bien claro en nuestra mente para saber darle el nombre exacto a las cosas que estamos viendo hoy en día en la calle, en nuestras calles, en nuestros municipios. Tú me decías que el 11 de abril la joven oficialidad como tú, los militares de la plana mayor y de los rangos medios, hicieron incluso o pusieron los palitos, para decir de alguna forma, a incluso generales que hubo durante esa noche del 11 de abril. Te voy a dar un ejemplo, porque Hugo Chávez fue el hombre más influyente de nuestro continente y del mundo. Hugo Chávez, por no ser un informante que se colocaba atrás de un micrófono y daba noticias, sino que era un comunicador que se tomaba el café del otro lado de la pantalla con la señora que estaba viendo a los presidentes, así mismo también pasó a las Fuerzas Armadas. Hugo Chávez influenció en las tropas por encima de cualquier comandante pelotón, cualquier comandante de compañía. Ojo, no estoy diciendo que los que hayan estado no hayan podido ser líderes e influir, sino que Hugo Chávez tenía influencia sobre las masas. Y esas masas tampoco se escapan las masas militares que hoy en día son nuestras tropas. En el Palacio de Miraflores se presentaron casos como información de comandantes que ya se estaban rebelando. Pero, y generales que se estaban rebelando. Pero ¿qué hacía un general sin tropas? Si las tropas estaban conscientes de que había llegado el momento de que los pobres, que el pueblo gobernara a través de Hugo Chávez. Era casi creer que por la autoridad que te daba el grado, podías darle una orden a una tropa de arremeter contra lo que era de él. Contra lo que él apreciaba que la historia le había otorgado, como que un presidente que era el vocero
de los desposeídos, de los maltratados por el capitalismo, etcétera. Y ese sentimiento también estaba en la Fuerza Armada porque ellos venían de esas familias desposeídas, etcétera, etcétera. Bueno, que en diferencia a la Fuerza Armada venezolana, a otras Fuerzas Armadas de otras latitudes, aquí en la Fuerza Armada tú no veías hijos de ricos, exacto, ni hijos de oligarcas, tú veías puros hijos de María, de Pedro, que venían del campo. Bueno, mira de dónde viene Hugo Chávez. Claro, correcto. ¿Verdad? Viene de caminar descalzo. Ahí es donde nuestra Fuerza Armada se nutrió a buena vid, porque el de los pobres será el reino de los cielos, claro. El reino de los cielos será, los pobres, de los pobres será el reino de los cielos. Ahora, voy a citar al general Uzón como algo puntual del 11. General Uzón era el ministro de Finanzas del comandante Hugo Chávez durante el golpe. Quien después se rebeló contra el comandante Chávez y pasó a la derecha. Bueno, siempre estuvo. Pero ese día, sí, yo también creo eso. Yo creo, hay unos dice que Confucio dice, dale poder a un hombre y lo conocerá. No me recuerdo quién es ahorita el actor, pero el que lo escribió, pero cita, dale poder a un hombre y se mostrará como siempre lo fue. Siempre lo fue, correcto. Se mostrará como siempre lo fue. Es decir, que hay gente que finge, hay gente que se coloca una máscara para, de alguna manera, accesar, llegar a algunos lugares, pero su verdadero ser es todo lo contrario de lo que predica, de lo que hace, etcétera, etcétera. Es algo así como cuando los de derecha, te voy a dar un ejemplo, cuando los de derecha decían, por lo menos Capriles Radosky, el triplemente perdedor, decía que él, si en un supuesto negado, él ganaba el 7 de octubre, él iba a mantener las misiones, pero por un lado el plan de gobierno de él decía que iba a cerrar toda posibilidad de financiamiento social de PDVSA. Entonces, si no ibas a mantener las misiones, ¿con qué ibas a mantenerlas? Si no las iba a mantener PDVSA. Esas son las incongruencias. Este general Uzón, en el Palacio de Miraflores, entró, pidió permiso para entrar, le renunció a Hugo Chávez dentro del despacho. En un momento incierto. ¿Qué es lealtad? La lealtad es la fe. Es la certeza de lo que no se ve. La lealtad es algo espiritual. Tú no puedes decir que tu lealtad fue incidida, ¿verdad? Por nada. Porque la única manera que tú traiciones es que interpongas tus intereses personales primero ante el del colectivo. Es decir, que ese ciudadano traicionó porque nunca fue leal a lo colectivo. Él siempre estuvo trabajando bajo una armadura de revolución, pero por dentro lo único que prevalecía eran sus intereses particulares mezquinos. Cuando él le renuncia, sale y estamos el grupo de oficiales afuera y él dice, quítele la pistola a Hugo Chávez para que no se mate. Y por supuesto los grupos de oficiales que estábamos ahí, ya indignados por esa aseveración, bueno, no voy a decir aquí por radio los improperios que nos cruzamos, pero el general salió ahí degradado por esos oficiales de seguridad. Y no degradado que le agarramos los hombros y le quitamos la jerarquía, sino por el desconocimiento de la oficialidad que estaba ahí a lo que él representaba con unos soles en los hombros. Claro. Hablando de soles, acaba de ocurrir una situación ya en 2014 que pudiera también ser similar a eso que tú viviste en el Palacio con Uzón, que es el caso de 3 generales de la aviación bolivariana que fueron sorprendidos incitando al golpe de Estado dentro de los cuarteles. Y quienes hacen la denuncia, según el presidente Nicolás Maduro, nuestro actual comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fueron los mismos oficiales que indignados llevaron estas denuncias y estos 3 generales están presos. ¿Cuáles son los peligros que tú consideras que debemos sortear hoy, o si los peligros de hoy son similares a los de aquellos de abril de 2002, los que te tocó vivir a ti? Nosotros, aplicando un poquito la ironía, en esos días de abril, nos decíamos entre camaradas, nos hubiera gustado que el golpe de abril hubiera durado unos días más, de manera de limpiar más esos oficiales herederos de la Escuela de las Américas. ¿Ves? Porque no basta, decía el comandante Hugo Chávez, con ponerse una camisa roja o decir que tú eres revolucionario, que tú eres socialista. Hay que practicarlo, hay que sentirlo. Estos oficiales
que hoy están saliendo, yo te puedo decir que solo es el resquicio, es el sobrante de la Plaza Altamira. Ahora, que lograron colarse y lograron mantenerse dentro del proceso en desarrollo y decían independencia y patria socialista en los pasillos para no ser descubiertos, es otra cosa. Pero más bien todo lo que está sucediendo, camarada, a la revolución no es beneficioso, porque en el plan de la patria Hugo Chávez ordenó, es un mandato, que estos 6 años son los 6 años de la radicalización y profundización del proceso socialista revolucionario. Es decir, que esta guarimba nos lo está poniendo bombita, pues nos están poniendo la bombita y nos la vamos a batear. ¿Por qué? Y esto lo voy a decir a nivel personal. Yo estoy seguro que si hoy hay unas elecciones, ganamos con más del 80% de los resultados. O sea, el presidente Nicolás Maduro. Estoy hablando, el presidente Nicolás Maduro ganaría con el más del 80% de los resultados. ¿Y tú sabes por qué? Porque la torpeza política de la derecha fue mostrarle nuevamente el rostro del fascismo, el rostro de la violencia, e incluso hasta a sus seguidores. Ahí te detengo. 12 de abril, vimos el rostro del fascismo por unas horas. Algunos hubieran querido más por lo mismo que yo, así como lo dices tú de la Fuerza Armada, lo decimos nosotros, por ejemplo, de PDVSA, aquella vez. 12 de abril de 2002. Te tocó ver el rostro del fascismo. ¿Qué recuerda, Cristian, de ese día en particular? El 12 de abril llegamos nosotros a la Comandancia General del Ejército. Ahí me tocó el momento histórico de acompañar al presidente cuando él decide ir a verle los ojos a sus detractores. Cuando estamos llegando al piso 5, uno se imaginaba que iba a conseguir a los generales y a los oficiales que estaban ahí con una ínfola de triunfo, con espíritus de ganadores. Bueno, Hugo Chávez se trasladó del Palacio de Miraflores a la Comandancia General del Ejército, donde supuestamente ellos eran fuertes, pues, donde ellos estaban fuertes, donde ellos controlaban supuestamente. Cosa curiosa, hermano. Yo no vi caras de triunfo. Más bien vi caras inmutadas. Más bien vi caras desencajadas. Hugo Chávez seguía siendo el líder. Ellos nunca se imaginaron que Hugo Chávez iba a tomar la decisión de ir a verlos, de ir a enfrentarlos moralmente. O sea, que había miedo en las caras. Había miedo, no tengo duda. Estaban en una situación de pánico, todavía dudaban si lo que estaban haciendo estaba bien o les beneficiaba, porque por un lado ellos sabían que no estaba bien. Lo que estaban buscando era beneficios políticos y económicos ellos. Un alto presidente, exactamente lo que acabas de decir, el comandante Chávez saca, como presidente obviamente ya, y pasados los años, como recordando igual que estamos haciendo nosotros hoy, la foto de esa oficina de la comandancia donde estaban todos. Baltasar Porras, estaban los generales. La cara de ellos, él dijo, solamente vean las caras de ellos aquí y vean la mía. Listo, o sea, con eso bastaba. Y entonces estaban estos rostros desencajados que estás diciendo. Fíjate, camarada, dice las palabras de mi Padre en el cielo, Jesucristo. No te dejes vencer por el mal, sigue venciendo el mal haciendo el bien. Hugo Chávez fue a confrontar el amor de un pueblo contra el odio de una oligarquía. A eso fue el encuentro que hubo ahí. Él, vocero del amor de un pueblo contra el odio de una oligarquía. Mira, yo debo comentarte, y esto va a salir en el libro, pero te lo adelanto, que el comandante Chávez, cuando llegó a la Comandancia General del Ejército, estaba como en una línea esperándolo. Baltasar Porras, estaba Néstor González, general, traidor. Estaba Rosendo. Y Medina Gómez. No, Rosendo iba en el carro. Ah, correcto. Cuando llegamos, ellos ya estaban ahí en la puerta del sótano cuando estábamos llegando a la Comandancia General del Ejército. Bueno, el comandante Chávez estrechó sus manos así abiertas, como tú la ves, y como seguro estamos buscando la manera de ilustrarlo para que nuestros radioescuchas se lo imaginen. Le estrechó las manos como rezando, se la puso en el pecho, bajó la cara, y cuando digo bajó la cara no de humillación, sino de reverencia, y le pidió la bendición al monseñor Baltasar Porras. Imagínate tú. Dijo, bendición, monseñor. Le tendió la mano a Néstor González y este le dio la mano. Pero le tendió la mano al general traidor, hipócrita, general Medina Gómez, y le dejó la mano tendida. Tuvo que regresar la mano y seguimos hacia los ascensores. ¿Qué te parece? Ahí está una anécdota del 12, 13 de abril. 13 de abril, bueno, ese fue la más hermosa
conspiración en contra del capitalismo que hayamos podido dar. Y ese es lo que el comandante Chávez comparaba con Playa Girón, hablando de la Revolución Cubana. Sí. Es decir, esa fue la derrota del imperio, porque el imperio había creído que ya había tumbado al comandante Chávez. Ahora, que hay un fenómeno espiritual que tenemos que meterle el pecho para descifrarlo, para saber interpretarlo, que es el tema de que aquí no había plan de rescate. Ajá. Que aquí no había un plan escrito, ni estudiado, ni se convocó a los involucrados para que supieran cuál era la tarea de cada quien, cuál era la función, no. Pero a ti te tocó ver Miraflores rodeado de pueblo. Totalmente, y llegar ahí y tener la carga emocional de que el pueblo, cuando vio al general Churio y a mí que llegamos en el mismo carro, nos acordonó y nos llevó hasta las puertas del Palacio de Miraflores. Nuestro taxi, el taxi que nos estaba llevando hacia otro punto de control, cuando decidimos irnos para el Palacio de Miraflores, estacionó al lado de lo que llamaban la antigua Mirapollo. Y cuando el pueblo nos vio, nos acordonó y nos llevó, casi que nosotros no caminábamos, nos acordonó, ¡pum!, hasta que nos colocó en Prevención 1 para poder entrar al Palacio de Miraflores. Eso fue hermoso, porque fue el resultado de un despliegue espontáneo, popular. Y yo creo que me voy a detener en este punto para decirle a la derecha que no se olvide de ese momento, que el pueblo tiene capacidad de responder y reaccionar, pero de manera espontánea, inmediata, sobre cualquier situación que busque arrebatarle lo que hoy es de ellos, que es un gobierno eminentemente popular.